Hermanos, un saludo de parte del Ministerio El Gozo de Jehová. Un saludo fraternal a todos los hermanos que nos ven a esta hora. El día de hoy estaré tratando con un capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Voy a llevarlo del capítulo 17 del 1 al versículo 18. Así que de tal manera que por favor mantenga su Biblia abierta. Vamos a leer el libro de Apocalipsis porque el tema de hoy es un tema diferente a lo anterior que he tratado. Por lo tanto, hermano, comenzamos ahora. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré las sentencias contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Padre, es tu palabra la que voy a exponer. Es tu palabra la que voy a enseñar a esta hora. Es para edificar a un pueblo que tal vez no entienda las profecías que vendrán después del levantamiento de la iglesia. Porque se quedará aquí, hermanos. Aquí se va a quedar la que no fue en el rapto de la iglesia. Por lo tanto, tenga mucha atención. Este es un capítulo 17 que hablará de 2 temas muy importantes. El tema lo he declarado: la condenación a la gran ramera. Por lo tanto, hermanos, tome atención. Porque este capítulo 17 que le hablo es completamente a 2 puntos, tanto al punto religioso como al punto político. El capítulo 18, que no lo vamos a estudiar hoy, se trata solamente al punto comercial. Es importante que usted vea estos detalles. Recordemos que la ciudad de Babilonia es una ciudad con un sistema donde se habla de este sistema que miraremos y veremos que es la construcción de la Torre de Babel en el estudio. Veremos también cómo ha florecido el reinado de aquel rey Nabucodonosor. Sobre todo este sistema, tanto político religioso, tocaremos el día de hoy. Comenzaremos a discernir la palabra, donde dice: vino entonces uno de los 7 ángeles. Dice que uno de las copas que reveló un ángel que tenía las 7 copas, le reveló a Juan en esto que había visto, en esta revelación. Adentró en detalles a Juan y le dijo: las palabras ven acá aparecen otra vez también en el capítulo 21:9 del mismo libro de Apocalipsis. Este libro nos va a llevar a entender realmente cómo es que funciona. También se menciona 4 veces también en el sistema religioso esta palabra de ven acá. Lo mismo, esto se verá en los días de la gran tribulación. Por lo tanto, recordemos que esta iglesia no es fiel, oiga bien, no es fiel a nuestro Señor. Por lo tanto, ya usted sabrá que es una iglesia apóstata. Por lo tanto, es apóstata la llamada la gran ramera. Oiga bien, cabe mencionar que los santos de aquel entonces, aquellos santos de la gran tribulación, estarán fuera de esta religión. Por lo tanto, ellos no tienen que temer, pero sí los que no han aceptado a Cristo. Los que no han aceptado y viven una vida para Cristo, esos sí están en peligro. Por lo tanto, es necesario que esta palabra quede para los que se quedaron, no para los que se fueron, porque los que se fueron en el rapto de la iglesia ya están gozosos, mientras que en la tierra está la gran tribulación. Por lo tanto, hermanos, recuerde lo que le voy a mencionar, que ya los santos no van a pertenecer a esta religión del mundo, mundanos. Entonces, entienda que la prostitución de este sistema se extenderá a muchas aguas. Jeremías ya lo había profetizado en el pasado,
con respecto de que Babilonia, la grande, Babilonia había de caer. Había un acontecimiento, gran importancia en la historia de la redención. Por eso es importante que vayamos juntos y veamos todo lo que vamos a ver. Número uno, cuando la profecía del profeta dijo estas palabras, el pueblo de Dios estaba exilado en Babilonia. Estaban reunidos porque ya Jerusalén y todos los más y Judá habían ido a Babilonia. Ya estaban ahí. ¿Y qué cosa corrían peligro? ¿De qué? De adoptar el sistema del pueblo y el sistema de la cultura. Había en peligro. Por eso es que Dios tenía que conservar un remanente para que la palabra de Dios se pueda cumplir. De otra manera, era difícil que el pueblo de Dios pueda permanecer, porque esto es lo que había. La descendencia y la salvación que iba a venir por Abraham se hubiera hecho una cosa bastante difícil. Ahora, ¿por qué? Porque en Babilonia había abominación a diferentes ídolos, imágenes. Por eso que Israel iba a ser liberado, su pueblo iba a ser liberado para que pueda llevarse a cabo el propósito de Dios, a fin de que Dios pudiera hacer su propia voluntad, y lo preparó para la venida del Mesías. De lo contrario, hubiera sido bastante difícil. Aun cuando Babilonia era, oiga bien, era la indiscutible potencia mundial de aquel entonces, porque Babilonia era una cosa bellísima en aquel entonces, donde el rey Nabucodonosor tenía el control de esto. Era una potencia mundial en aquella época. Sin embargo, ya Jeremías había profetizado y había dicho 5 años antes que se ha llevado el pueblo de Jerusalén a Babilonia, había profetizado que el pueblo de Nabucodonosor o Babilonia iba a caer. Segundo, la profecía de Jeremías, sin embargo, va más allá de la futura derrota de Babilonia. Quien ejerció esa derrota fue Ciro. Ciro lo venció. Así que va a hablar sobre la destrucción de Babilonia que hará en Israel y en Judá. Va a hablar sobre esto. Pero al mismo tiempo, Judá e Israel van a hacer un pacto, pero un pacto eterno con Dios, para que nunca sea quebrantada esa destrucción. Ocurrirá final, un periodo de la tribulación. Recuerde lo que nos menciona el capítulo 17:1, porque la gran ramera representa a Babilonia la religiosa y abarca todas las religiones falsas, incluyendo el cristianismo apóstata de aquel tiempo. En la Biblia, la prostitución y el adulterio se emplean de una forma figurada, no es que sea hombre o mujer. Simplemente el pueblo de Dios era el pueblo de Dios, pero adoptó ciertos credos, ciertas religiones, ciertos ídolos, que por eso era llamada ramera. En otras palabras, nosotros entendemos de que nosotros tenemos que servir a un Dios vivo, porque no podemos tener doble cara. O amamos a Dios o no lo amamos. Y ese es uno de los puntos principales. Porque si usted ama a Dios, ámelo a Él, nada más. No ame a ídolos. Porque eso es lo que trataba de explicarnos. Ame a Dios y no a ídolos. Y el que amaba a ídolos había dejado a Dios. Por lo tanto, Dios le decía ramera. Porque en Isaías 1:21 nos dice, ¿cuánto te han convertido en ramera, oh ciudad infiel? La ciudad infiel era Israel, obviamente, pero aquí nos está diciendo, llena de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Es decir, Babilonia estaba bien, pero no en su punto religioso, ni en su punto idólatra, ni en cosas inmundas, pero cogieron al pueblo de Jesús, al pueblo de Dios,
los llevaron como qué, los llevaron como exiliados a Babilonia y permanecieron ahí por un tiempo. Por 70 años permanecieron ahí. Y viene luego a decirnos una profecía, servir a Dios, mientras que en realidad habían personas allí en Babilonia que no le servían a Dios, siendo judíos, siendo el pueblo de Dios. No podían servirle, estaban ellos en unas dobles aguas. Por eso le decía que ellos eran que se habían convertido en rameras también. Por eso, hermanos, entienda usted que denota que la persona para servirle a Dios tiene que ser de verdad. No puede servirle a medias. Cuando usted le sirve a Dios, sírvale en una forma que usted adore de verdad y no se deje llevar por fantasías de hombre. Hay una diferencia entre lo que es la ramera, porque la ramera, hay una diferencia entre la ramera y la novia. ¿Por qué? Y le voy a explicar. Porque la ramera está sometida a Satanás. Eso es lo que está sometida a Satanás. Mientras que la novia, aquella novia está con el Cordero. La ramera está sometida a Satanás, mientras que la novia está sometida a Cristo. Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? ¿Cómo te has convertido? Por eso, hermano, llena todo esto que está diciendo. Desecha lo que tú ves en este mundo, lo que tú ves, la idolatría que existe, porque a pesar de haber tantas plagas, se sigue a diferentes ídolos. Hoy creo aquí y mañana creo acá. Y hermanos, no. Sírvele a Dios de una forma correcta, porque a nosotros nos dicen servir a Dios en realidad y adora a Dios. Pero nosotros muchas veces tenemos, no todos, pero sí tenemos, que estamos nosotros sirviendo a Dios, pero también vemos las cosas del mundo. Como quien dice, en realidad adoramos a Dios, pero también a otros dioses. Hay una diferencia entre la ramera y la novia, recuerde usted. Dios viste a la novia. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis 19:8 dice, y ella se ha sometido a que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son acciones de los justos, de los santos. La muerte eterna es porción de la ramera. Esa va a ser la muerte eterna. El fuego y el fuego del lago de fuego, ahí va a quedar. La gloria eterna es lo que corresponde a la novia, porque vivirá todo el tiempo de gloria en gloria respecto a esta religión falsa que existe ahora mismo en este mundo. La ramera rechazará el evangelio de Cristo y va a rechazar lo que son los apóstoles, va a rechazar todo lo que es la impiedad, a las doctrinas fundamentales del cristianismo, va a rechazar. Por eso es que Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ella, o sea, la ramera, se asociará con los poderes de la filosofía de Babilonia. Es decir, el sistema del mundo va a estar con el sistema del mundo de una forma, hermanos, que la inmoralidad va a ser el pan de cada día. Los poderes religiosos, políticos, se unirán. ¿Para qué? Para tomar control de la parte espiritual de las naciones. Esto va a suceder. El número 3, para que usted tenga un poco de reflexión, sus dirigentes conseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo, o sea, aquellos que son de parte de Satanás, de la ramera, van a seguir a los cristianos que existirán en aquella época, porque van a existir.
porque sabemos que la iglesia se fue, pero ha quedado un remanente, pastores, evangelistas, misioneros, hay mucha gente que va a quedar, que predica, quedará en esta tierra, incluyendo maestros, quedarán. Pero ese remanente, dice, es verdad que la palabra se cumplió y ahora es cuando ellos van a querer permanecer fieles a la palabra, pero por eso habrá aflicción. Ellos van a pagar. Por esto, si ese es el tiempo, hermano, si usted puede escapar de la ira venidera, es que usted acepte a Jesucristo, vive una vida recta delante de Él y haga la voluntad de Él y no de los hombres. Porque la ramera será un crisol de aquel entonces para muchas creencias, para muchos credos, para muchas doctrinas, incluyendo, hermano, la falsa doctrina de la bestia. Su principal interés, ¿sabe cuál va a ser, hermano? Será que tenga una religión llamada religión apóstata, llamada al compañerismo. Ya no ellos no se van a llamar hermanos, sino van a llamar compañeros. Y sobre todo esto, hermano, ellos van a proclamar la unidad. Porque esa es la religión que existirá en aquel entonces, con sus sistemas, con sus valores y objetos religiosos. Ella, la ramera, se convertirá en la habitación de demonios y la guarda de todo espíritu inmundo. Mire usted hasta qué punto estará la soberbia de la ira contra Cristo, contra Dios. Esto va a existir, hermanos. Ahora, a todos los verdaderos creyentes que estén en aquella época, que se hayan dado cuenta y que se hayan arrepentido y que están siguiendo las doctrinas del Señor, se les ordenará salir de ella. ¿Y serán qué? ¿O serán condenados? Dice. Y lo dice Apocalipsis 18:4. Hay que seguir lo que la palabra nos dice. Les recuerdo, esta palabra no la inventé. Esta palabra es de Dios. Dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo. Oiga bien, no es como una voz de un ser humano, porque de que hable de alto y que se escucha hasta la tierra, donde dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis príncipe de sus pecados, participa, que no participe de los pecados que en este momento va a haber, ni recaéis en la parte de las plagas. Hoy por hoy vivimos momentos de plagas, de enfermedades, pero aún viendo con nuestros ojos cómo caen, qué dicen las noticias que oímos, que caen por producto de esta plaga de estos tiempos, pero la gente la ve, la gente se lamenta, pero no se arrepiente. Hermanos, esto no es juego, esto no es una historia de camino, esta es la realidad, esta es palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que entender que dice, y oí la voz del cielo que decía, salí de ella, ¿qué? Pueblo mío, a todo aquel que aún permanece en la palabra de Dios, aquel que quiere ser convertido, que ser llamado, que ser engañado por la bestia, por la religión del anticristo. Por eso dice que si usted sale de ahí, que usted no participa de ellos, entonces va a recibir, ¿qué cosa? Bendición. Pero si usted sigue a ellos, va a seguir que recibirá parte de sus plagas, porque eso es lo que va a venir. Sigamos viendo el Apocalipsis capítulo 17:2. El capítulo 17:2 nos dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Oiga bien, ¿qué cosa nos quiere dar a entender esta palabra? Porque son bastante fuertes y a veces incomprensibles. Los moradores de la tierra, el verdadero parentesco de la gran ramera no es con Cristo, sino con el mundo. Primero, los hipócritas y los falsos profetas de aquel entonces, hermanos, tienen éxito mundano. Y va a usted ver, y tal vez el que se quede va a mirar cosas que lo van a sorprender, pero es producto de la doctrina
que ellos llevan, porque alienta a los mundanos a unirse a esa religión. Hay falsos sistemas religiosos. Permite que los adherentes profesen que son de Dios, aunque al mismo tiempo cometan adulterio. Hay iglesias en la actualidad que dicen a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Estamos viviendo momentos difíciles donde ha entrado mucha filosofía en las religiones. Ha cambiado muchos contextos y se piensa de una forma diferente. Por eso, hermano, que esto tiene que mirarlo con cuidado. Su salvación no lo puede poner en juego. Su salvación es para vivir una vida eterna con Jesucristo. Por eso, usted tiene que entender que estos tiempos difíciles que vivimos son tiempos ya escritos en la palabra de Dios. Es por esto que Apocalipsis 18:3 nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Su palabra nos dice, su palabra nos enseña que todo pueblo, toda religión, ¿por qué, hermanos, esto sucede? Porque hay lo político y lo religioso están, donde quieren ver quién tiene el poder. Pero veremos más adelante qué es lo que sucede. Vea usted Apocalipsis 17:3. ¿Qué nos dice? Y la palabra de 17:3 dice, y me llevó en el espíritu, oiga bien, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia. Oiga bien que una mujer estaba sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a mirar esto. Aquí Juan, vio a una mujer sentada encima de la bestia. Una mujer estaba sentada encima de la bestia, demostrando claramente que la iglesia es el hombre, diciendo que este hombre que estaba sentado era nada menos que el hombre de pecado, en la cual ella, o sea, la ramera, va a tener el poder, va a tener el control sobre todo. La bestia escarlata. Esta bestia es el gobierno mundial. A lo que Babilonia, la política babilonia existía. Lo que apoya el poder espiritual, apóstata. Los comentarios sobre las 7 cabezas. Hermano, esto es delicado. Esto es muy serio. Pero dice también su palabra, algunos creen que los 7 reyes representan nada menos que 5 reinos seculares del mundo. Y los 5 reinos ya caídos, porque ya no existen esos 5 reyes, podría haber sido Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persa, Grecia. Hay muchos países que ya han sido derrotados. Juan informa a cada uno de nosotros que el Imperio Romano es parte de la secuencia. El que todavía vendrá se refiere a los pies de hierro y arcilla. Se habla, usted se acuerda sobre el monumento que hicieron o la imagen que crearon sobre Nabucodonosor, que los pies eran de hierro, pero también los pies eran barro. Es decir, esto que es un doble gobierno, uno fuerte, otro débil. Pero vamos a ver, Daniel nos habla en 2:42, 41 al 43 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, porque estamos viviendo el tiempo ya de los pies y los dedos, estamos en las partes finales. Los 10 dedos son 10 gobiernos del imperio mundial. Lo que viste de los pies de los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro. Será un reino dividido, oiga bien, lo dice Daniel, dividido, mas habrá en algo de la fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido.
y por los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte débil. Ahora bien, así como el hierro mezclado con el barro se mezclan por medio de alianzas humanas, pero que no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué nos quiere decir esto, lo que Daniel nos está hablando? Es probable que los pies de hierro y barro representen a dos estados nacionalistas que han existido en la región del Imperio Romano, desde que cayó alguno de los imperios. Algunos de ellos, hermanos, han sido fuertes y han durado mucho tiempo, pero otros han sido frágiles, se han dividido y muchas veces han caído. Ahora, ¿qué nos sigue hablando el libro de Apocalipsis 17:4? Recuerden que estamos viendo cada uno de ellos. El 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, las piedras preciosas y las perlas, y la tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominación y de inmundicia de su fornicación. Primero vamos a ver esto. La ramera es adornada con resplendor, dando a entender la gloria, su riqueza. Pero también dice que la copa está llena de ¿qué? De abominaciones, pero hermosa por fuera, muy hermosa por fuera. Pero revela su condición espiritual de la iglesia apóstate de los últimos tiempos. Porque Mateo 23:27 dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos muertos y todavía de inmundicia. Y el 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llena de hipocresía y iniquidad. Por fuera. Hermanos, muchas veces, mucha gente está vestida con elegancia y muestra una faceta diferente, muestra que son justos. Pero Jesús nos decía a estas personas que su discurso sobre los dirigentes religiosos y los ministros de su época, cuya conducta pública parecía recta, pero cuyo corazón estaba lleno de hipocresía, de orgullo, estaba lleno de lascivia, estaba lleno de maldad. Eran como sepulcros pintados, hermosos y espléndidos por fuera, pero por dentro una fetidez corrupta escondida en el interior. Porque como eso solamente lo ve Dios, el hombre muchas veces es corrupto, muchas veces vende su salvación por la riqueza de este mundo. La iglesia se mantiene el cáliz, la iglesia que mantiene el cáliz de oro, ¿se acuerda que está viendo en el 17:4? De oro ofrecerá a las personas tanto cosas del mundo, pero también como cosas de Dios. Hay una mezcla que le quiere dar cosas de Dios y cosas del mundo, están mezcladas. Es como aquel que hoy en día dice yo soy cristiano, pero venera a la Virgen de su país. Entonces es igual que una ramera. No puedo decir que yo adoro a Dios, sirvo a Dios, pero creo en el santito que es milagroso. Tenga cuidado. Por eso, hermanos, el cristiano debe vivir una vida separada para Dios. Observe ahora el versículo 17:5 y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras,
de abominación en la tierra. Esto es importante que usted lo entienda, porque la ramera es la madre de las rameras. Y luego explicaré quién es la ramera, realmente es quién, Roma. Pero en otras palabras, muchos grupos se unirán a esta ramera, a estas religiones, en una especie de iglesia confederada. Se unirá a la iglesia católica romana. Recuerde que la iglesia romana es la ramera, le guste o no. Lamento si no le gusta, pero usted entiéndalo, porque esto quedará para las personas que se queden y no se vayan en el rapto. Porque esto que la Iglesia Católica es la ramera, lo es. Lo es la ramera en actual entonces. Sino que vamos a ver el origen del nombre Babilonia. Vamos a mirar un poquito sobre el origen de este nombre. El origen aparece en la Torre de Babel, que simboliza una falsa religión. La hechicería está dentro de esta. La astrología está dentro de esta. Hay muchas religiones que dicen, religiones están dentro de esto. Esto es lo que ellos hacían y esto significaba que estaban contra Dios. Génesis, sin embargo, 11.4. En Génesis 11.4 dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad. Estamos hablando en Babel. Y vamos a hacer una ciudad y una torre cuyo cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El pecado. El pecado en la tierra de Sinar fue el deseo de dominar al mundo y su propio destino separado de Dios. El hombre quiere hacer su propia filosofía, porque es lo que están haciendo. Recuerde que la ramera ha absorbido toda la filosofía mundana y todo lo mezcla. Por eso es que sale hechicería, sale la astrología, salen muchas ramas, porque cada quien quiere ponerlo a su manera y no a la manera de Dios. El pecado del pueblo de esto es terrible. Todos centrados en el hombre y no centrados en Dios. Ese propósito se basa ¿en qué? En el orgullo. Se basa en la rebeldía contra Dios. Dios arruinó ese esfuerzo de multiplicar los idiomas y lo multiplicó para confundirlo, porque el Dios a quien yo sirvo es poderoso y grande. Así, hermanos, usted tiene la oportunidad ahora de creer en Dios. Crea en la palabra que nos dejó Jesucristo. Porque ¿de qué vale que usted vaya a una iglesia y no ponga su corazón, derrame su corazón delante de la presencia de Dios? Derrame, venga delante de Él reconociendo que Él es el único Dios y no hay otros dioses. No se haga imágenes en su mente ni en su corazón. No lo haga porque ofende a Dios. Ahora vea Apocalipsis 17.6. ¿Qué dice Apocalipsis 17.6? No vi a la mujer ebria, oiga bien, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Los mártires vienen en el tiempo de la gran tribulación. Recuerde, la iglesia se fue, pero van a quedar mártires que van a morir por las causas de Cristo, que no se van a querer ya convencer de la iglesia apóstata que hay en aquel entonces, sino que ahora van a seguir. No importa que le cueste que lo maten, lo degollen, no importa. Por eso, hermano, usted escape ahora que está vivo y pueda, porque la gente espera para el último momento. La gente espera que ya venga el momento para recién arrepentirse. Usted no sabe. Usted no sabe que quedando dormido se quede para siempre y nunca más levante. ¿Quién le ha asegurado a usted los años de vida? Dios tiene el control. Por eso, hermanos, la iglesia va a ser perseguida. Va a ser perseguida para los creyentes de aquella época, para los que creen en Jesús, para los que tienen la fe en Él y en la palabra del Señor. Esto
Esto es tremendo. Ahora sigamos viendo Apocalipsis 17:7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Aquí hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Parece que Juan le ha resultado enigmática. Al ver, se ha sorprendido de una forma que está confundido. Por eso que el ángel le va a dar una visión. El ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Así que el ángel promete a Juan una explicación de lo que ha visto. El ángel le va a explicar a Juan lo que sucede. Observe el 17:8 que nos dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para salir del abismo e ir ¿a dónde? A perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro, no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, que era y no es, y será. Primero, reconocemos nosotros ahora lo que es la bestia. Es la misma que se habla en el Apocalipsis 11:7, ahí donde se habla, y que sale del abismo. Así se dice de esta que está por salir, indicando que los acontecimientos de los versículos del 11, del 1 al 7, dicen la subida del poder del medio en el periodo de la gran tribulación. Hermanos, lo que le digo es palabra de Dios. Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, para los cuales se sienta la mujer. Oiga bien, está en su Biblia, no estoy inventando. Se identifican las 7 cabezas de la bestia como los 7 montes, sobre los cuales se sienta la ramera. No hay ninguna duda del significado de las 7 colinas de Roma, no hay duda. Recuerde que el centro y el poder de la bestia está en Roma. Todo su poderío está ahí. Ahí se centró. ¿Quién está ahora sentado en Roma? Bueno, ya es cosa que usted lo vea con más detenimiento. ¿Quién lo adoran cuando los reyes, los presidentes van, se arrodillan a la bendición? ¿Y quién es este personaje? Para que se adoren. Si el único que deben adorar es a Dios. El único a quien deben inclinarse es a Dios. Hay muchas cosas que la gente tal vez lo hagan por ignorancia. Pero por eso es que le estoy diciendo en este tiempo, no adore a nadie que no sea Dios. A Él sea todo honor y gloria. Se identifican a las 7 cabezas y todo el ramo. Ahora observe usted lo que nos dice Apocalipsis 17:10. Y los 7 reyes, son 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y como entiendo esto, Juan informa que el imperio romano es parte de esa secuencia. Cuando dice, el que todavía vendrá, se refiere a los pies de hierro y arcilla de la imagen descrita. Este reino representa a los estados nacionalistas que han seguido a la caída del imperio romano hasta la época actual en que esté sucediendo. El siguiente reino será octavo, o sea, el del anticristo. Observe con más detenimiento Apocalipsis 17:11. Dice, la bestia que era y no es también la octava. Y es de entre los 7 y va a perdición. Estamos hablando de la bestia. El octavo, aquel octavo es la bestia, es decir, el anticristo que nos ha hablado todo el capítulo 13. Será la cabeza del último imperio mundial. Él es de los 7,
pero es también el octavo. Eso pudiera significar que pertenece al mismo sistema mundial. Impío. De los primeros 7, aunque no pertenecen a su grupo, el anticristo será destruido en la parte final de la tribulación. En Apocalipsis 17:11 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esos son los últimos que van a quedar. Y saldrán de la Unión Europea, los 10 países que van a quedar. Esos son los 10 reyes que aún no han recibido reino, que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, recuerde esto, los cuernos de la bestia son 10, de acuerdo a este libro. Ahora, observe qué me dice a mí Daniel 23 y 24, 7, 23 y 24. El libro de Daniel dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora el 24 dice, y los 10 cuernos significan aquel reino que se levantarán 10 reyes, y 3 de ellos se levantarán contra el otro, el cual será diferente a los primeros, y los 3 reyes que derribará. Estos son las 10 naciones que dejarán el reino, reinarán por una hora. Estos 10 naciones europeas van a adornar lo que dice la palabra, que van a reinar por una hora. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 17:13? Vamos a seguir con nuestro estudio. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Juntos se van a unir y harán guerra contra el Cordero. Daniel explica que estos 3 naciones revelan que la bestia tendrá poderío sobre ellos. Hay una alianza que están haciendo. Ahora, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Cristo derrotará. El anticristo y sus aliados perderán la batalla final, porque a Cristo no hay quien lo derrote. Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Lo derrotó y fue para siempre. Y cuando venga al final del tiempo que venga después de la gran tribulación, después vendrá Cristo, lo derrotará y lo meterá en el lago de fuego y será para siempre. Cristo lo va a derrotar en la batalla final. Observe que nos dice Apocalipsis 16:14. Dice, pues son espíritus de demonios, oiga bien, que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirnos en la batalla en aquel día, el gran día contra el Dios Todopoderoso. Esta bestia es brutal. Esta bestia es tremenda. Va a pelear. ¿Pero quiénes son? Son espíritus de demonios que hacen señales durante la tribulación. Los gobernantes de las naciones estarán endemoniados, engañados por Satanás, haciendo milagros. Entrarán en un plan de mente que hunde al mundo entero al gran holocausto. Será tremendo. Tal vez usted ha escapado, tal vez usted no esté dentro de esto, pero los que se quedan tendrán que saber. Porque esta palabra es para los que se quedan. Para que vean qué palabra de Dios hay. Y esta palabra llegará hasta los confines de la tierra, hermanos. Ya estamos llegando lejos. Ya estamos llegando a lejos, y a Dios sea la gloria. 16. Nos habla de 16:14, que son espíritus malos. Ahora vea usted el 17:15, Apocalipsis 17:15. Vamos a seguir. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones, lenguas. Va a ser contra todo el mundo entero. Las aguas,
La ramera sentada en aguas indica que habrá un sistema ecuménico religioso, universal, apóstata, en la primera parte de la tribulación. Y esto lo reemplazará una religión del anticristo cuando él gane el poder político. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, 16? Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y dejarán desolada. La van a dejar desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto, y nada menos que la Babilonia religiosa, que busca alianzas políticas para poder. El final será destruido por su misma alianza política. Serán 10 naciones las que la dejarán desolada. Van a aborrecer a la ramera, con algunos momentos de gobierno del anticristo. La ramera será odiada por el anticristo y sus partidarios, y ellos destruirán totalmente con todas sus instituciones. Esto es el juicio de Dios, porque en Dios nadie puede con él. Dios permite ciertas cosas hasta que él diga hasta aquí. Este juicio de Dios es un sistema religioso mundial que ha rechazado toda la verdad de Dios, que ha rechazado la palabra de Cristo. Esto pudiera ocurrir a la mitad de la gran tribulación, de los 7 años. De los 7 años que estará esta guerra. Cuando la bestia afirma que es Dios y que todos deben adorarla, cuando sucedan todas estas cosas, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. El 17 de Apocalipsis dice, porque Dios ha puesto a sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla su palabra de Dios. Porque, hermanos, el diablo podrá ser diablo. Levantará gente, personas de diferentes países, pero nadie vencerá a Dios. Hay gente idólatra que solamente buscan el placer y el dinero. Estos son reyes voluntarios. Unirán sus fuerzas para destruir a la ramera, pero realmente están haciendo la voluntad de Dios. Dios a veces usa, por ejemplo, Dios usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. Y después de haberlo castigado, los sacó. Y en este tiempo también va a suceder algo parecido, donde va a usar a ciertas personas para destruir a la ramera, porque nadie podrá con el Señor. Porque nadie podrá, porque el propósito de Dios se cumplirá, le guste o no le guste. Por eso, hermanos, por eso que la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Finalmente, Apocalipsis 17, 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre todos los reyes de la tierra. Esto hace imposible disociar Roma de la cristiandad. Cristiandad apóstata en los días de la tribulación. Roma será el centro religioso y político en los días de la gran tribulación. La religión va a florecer en la primera parte de la tribulación, en el falso sistema llamado Babilonia la ramera. El hombre de pecado la verá como un desafío en su propio poder y en su propio programa. Hermanos, es momento difícil. Los que se quedan verán esto que acabo de decir. Quedará estas palabras para aquellos que no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Rechacen la idolatría. Rechacen la idolatría. Sigan fiel a Jesucristo. No me vengan a decir que hay un santo milagroso, porque el demonio también hace milagros. Sí, hermano, claro que sí. El demonio hace milagros. Lo hizo en Egipto.
Pero a Dios nadie lo vencerá. Por esto es el tiempo suyo. Este es el tiempo suyo para que usted venga al arrepentimiento, para que usted venga y deje la idolatría primero a un lado. ¿Le sirvo a Dios o no le sirvo? Si no le sirve, ya sabe lo que le espera. Ya sabe lo que le espera. Y lo que queda es poco tiempo, hermanos. No queda mucho tiempo. Es tiempo de escapar. Es tiempo de correr por tu salvación. No pierdas tu salvación por las cosas de este mundo. Porque este mundo, ¿qué te da? ¿Qué te da este mundo? Tal vez un placer momentáneo, tal vez una cosa momentánea, pero lo que te hablo es eterno y es para siempre. Si quieres aceptar a Jesucristo, esta es tu oportunidad. Si tú quieres venir al arrepentimiento, esta es tu oportunidad. Si tú quieres decir, Señor, voy a servirte, esta es tu oportunidad. Padre, he hablado tu palabra. He hablado lo que tú pusiste en mi corazón. Y yo te pido por mis hermanos que han oído el mensaje. Bendícelos, levántalos, restáuralos en el nombre de Jesús. Y si usted, hermano, si usted, amigo, ha visto y quiere aceptar a Jesucristo, repite estas palabras conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador. He pecado contra ti, contra el cielo. He sido perverso, Señor. Pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque desde ahora eres mi Dios. A ti la gloria. Hermano, y si estás enfermo, este es un momento oportuno para pedirle sanidad al Dios de la gloria, al único Dios verdadero. Bendiciones. Este es el ministerio, el gozo de Jehová, que usted lo puede ir a ver. Usted va a su Facebook y ahí usted busca el ministerio, el gozo de Jehová, y usted lo va a ver. Y ahí tengo muchos mensajes que usted puede ir de uno en uno. Bendiciones, hermano.